comento otra vez, eh, las escuelas te hablan de sistemas educativos y muchas ya hoy en día de las que he visitado o algunas de las que he visitado se basan principalmente en las habilidades y el desarrollo intelectual de los niños, sin una tendencia de generar tareas, de generar una letanía de aprendizaje de uno más uno debe ser dos, cosas que son básicas, pero sabemos que ya no les van a ser productivas en un futuro, sino que desde su edad generan el desarrollo cognitivo a edad temprana. Y eso es lo que me he dado cuenta que ahorita las escuelas, principalmente particulares, es lo que están fomentando. Sí, sí, Contrast, contrastado con una parte del primer capítulo que nos habla de la filosofía para niños, propuesta pedagógica para el desarrollo del pensamiento crítico y la formación de valores en la escuela, hay una parte en la que hacen un comentario, no recuerdo el punto específico de quién lo hace, sobre que los niños no los tratan de una manera independiente, como usted lo dijo, los hacen ver como un ser inferior, un ser no capaz, un ser incapaz, pero también lo comparan mucho con la mujer y ahí como que hay una ambigüedad entre machismo, entre inferioridad hacia el género femenino, hacia los adultos mayores, hacia los niños, como que los discriminan. En mi contextualización de las tareas, pues obviamente trato de no dar ese punto porque como que no lo comparto personalmente. A los niños también se les debe de tratar de una manera independiente y tomar en cuenta como un ser pensante, sea la edad que sea, porque así empieza la lectura. Hacen un ejemplo muy claro de una niña que cuestiona sobre las actividades de una pedagoga y empiezan a debatir de la muerte y empiezan a debatir del porqué de la vida en las clases de filosofía y creo que es muy interesante el ejemplo que ponen. Me gustó mucho esa primer parte del capítulo. sí, brillante lo que comentas, maestro Juan Carlos, casos prácticos. De hecho, a eso se le llama la educación basada en proyectos, o son Sí, esos nuevos pilares actualmente de la misma educación. La educación tiene varios pilares, ¿no? Lo que tú comentas es la educación basada, se habla de educación basada en preguntas, que eso es socrático, la educación basada en proyectos, llevar conceptos, la educación basada en problemas, que lo debatimos con el médico Howard Barrow, que fue el creador de la educación basada en problemas con los jóvenes médicos, medicina de Estados Unidos. Entonces, ujú, tienes toda la razón, maestro Juan Carlos. No olviden, maestros, que toda la Edad Media, desde Juan Escoto, Eriógenes, siglo IX, hasta, por ejemplo, Roberto Grosseteste, Roger Bacon del siglo XIV, Tomás de Aquino, Alberto Magno, de toda la Edad Media, se pensaba y se creía siempre que el niño era un adulto pequeño y como tal se trataba como adulto. A veces esa es la gran dificultad, precisamente ustedes que estudian desde el concepto de la filosofía de la educación, es que uno trata a un alumno, como muy bien lo comentó Emilio Durkheim en su libro, El suicidio, decía precisamente que la educación está hecha para los adultos, que se lo dan a los niños. Uno trata a los niños como desde la adultez. ¿Por qué no pensarlo desde los niños? Adelante, maestro Juan Carlos. sí, en ese aspecto, comparándolo con lo que usted dice, Sí, hay una parte que también me gustó mucho del capítulo final que nos habla de la escuela que piensa presente y futuro, que hace la comparativa o hace el ejemplo, hace una ejemplificación sí, del grupo en el que en nuestro país la currícula debe ser incluida pues desde la infancia y nos pone el ejemplo de las civilizaciones que habitaron en Mesoamérica, principalmente nos habla de los niños que iban a estudiar al Tepozcali y al Calmecac para ir a buscar para la divinidad. Eso sí. era porque sabían que si ellos mandaban a sus niños o a los pequeños a estudiar al Calmecac, pues iban a lograr que ellos iban a alcanzar esa divinidad iban a ser unos seres productivos en su edad adulta. Entonces, si nos vamos a ese aspecto, pues bueno, la filosofía de la educación, creo que, como bien lo sabe, bueno, usted lo va a saber mejor, pues tiene siglos y siglos y siglos, aunque de una u otra forma, estudiada y aprendida que siempre va a ser benéfica para las civilizaciones, ¿no? Totalmente, maestro Juan Carlos, lo comentas bien. Por ejemplo, en el tema de, ya ves que les platiqué de este filósofo mexicano, lamentablemente ya murió, que se llamó Miguel León Portilla. Miguel León Portilla es el creador de la filosofía náhuatl aquí en México. Era toda la tradición folclórica de que el gran debate era precisamente si en la época mexica, siglo XIII de nuestra era, hubo sí o no filosofía, ¿no? La reflexión sobre la vida.
Y lo comentas bien, el Tepozcal y el Calmec eran escuelas aztecas aquí en el Valle de México, ¿no? Donde había cierta formación sacerdotal, formación de la mujer también para el cuidado del hogar y formación de los jóvenes. Lo que sí es que la mayoría de las estructuras filosóficas está constituida precisamente por hombres, ¿no? Se trata también de que la misma educación recupere también la esencia de ser mujer. Ese es el gran debate que ha existido, porque detrás de la filosofía también hay machismo, ¿no? Hay también ciertas características. El propio Aristóteles llegó a comentar en su libro sobre el concepto de la física y el concepto de su ética, que, por ejemplo, la mujer era un macho incompleto, llegó a decir Aristóteles, ¿no? Y ese era el gran debate. Los grandes sabios decían que la mujer era incompleta, era inferior, etcétera, ¿no? Te escuchamos, maestra Aide. Bien, maestros, me voy a subir a la biblioteca, me tienen un minuto nada más, y me voy a subir a la biblioteca. Denme un minuto, maestro. Primero voy a, un momento nada más, maestros. Correcto. Sale, vale. Sí. Yo ya soy por acá, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Excelente, gracias por esperar, maestros. Muy bien, Disculpa. muy bien. Claro y preciso. Muchas gracias, maestra Aide. Sí, como les había comentado. Adelante, maestro, adelante. No, decía y conciso también, adelante. Muchas gracias, maestro, doctor. Bien, como les había comentado, la mayoría precisamente del pensamiento filosófico está, pues tiene un ámbito machista, pues. Entonces, se debe ir generando desde, que me estoy poniendo ya los audífonos. Mi esposa me ayudó a poner todo porque es una migración prácticamente, ilustres maestros. ¿Sí me escuchan, maestros? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Excelente, muy bien. Sí, como les había comentado, la mayoría, inclusive de todo el pensamiento occidental, porque así se ve, eh, también oriental, hay buenos filósofos orientales, sobre todo judíos, pero se hace desde la visión a veces del hombre. Hay cierto machismo también en las instituciones educativas. Y eso no se quita destruyendo una ciudad o haciendo protestas, sino va de la mano también con cierto concepto de la propia educación, donde se debe ir generando
sobre todo reflexiones para la vida, de eso se pretende hacer. Entonces, ahorita vamos a ir viendo, muy bien lo comentas, maestro Juan Carlos, sobre todo no se les olvide, maestros, que el pensamiento crítico no solamente ayuda al niño a conocerse a sí mismo, sino también para defenderlos de las cosas que vienen del mundo. No todo en el mundo es bueno. Hay cosas también negativas que es importante que el joven tenga ese pensamiento crítico para saber, bueno, en qué momento es creíble lo que me está diciendo. No. Por tal motivo hablamos del siglo del niño y es importante que no lo olviden esta perspectiva de ir generando siempre las reflexiones para nuestro tiempo. Muy bien, ilustres maestros, ¿quieren comentar algo? Sí, perdón, se congeló la imagen, cuando menos aquí, Eh, y ya no escuché lo último. No sé si la maestra y Juan Carlos lo les haya pasado igual. Se trabó un poco. Ha de ser un poco, ya hice la compa hacia adelante. ¿Ya me escuchan bien, maestros? Ahí le escucho un poco mejor. Ah, Sí. perfecto. Bien. Excelente, me parece que estoy siendo víctima del internet, ilustres maestros. Esto es como tipo, como si fuera una historia de piratas, ¿no lo creen? La isla del tesoro de Stevenson. Me parece que es un complot. Más moderno. Estamos en Big Brother y las reglas cambian. Exactamente. Fíjense qué curioso eso del Big Brother, del Gran Hermano, viene precisamente de la obra de George Orwell, 1984 se llama esa obra, que precisamente fue esa pregunta que hizo el maestro Enrique sobre el socialismo en México. Si ustedes ya leyeron esa obra, se darán cuenta fantástica. Si no lo han leído, lo pueden leer. Es una novela fantástica. Hay una película, de hecho, se llama 1984 de George Orwell. Y ahí precisamente toman de esa obra el Big Brother. De hecho, fue un programa televisivo en México que hubo muy famoso. Yo creo que la mayoría lo vimos, ¿no? Seamos honestos. Vimos Big Brother, el Gran Hermano, etcétera, el que te vigila, ¿no? Lo toman de ahí, de la obra de George Orwell, 1984. Es un libro fantástico. Inclusive amar estaba prohibido en ese mundo socialista, ¿no? También es el extremo. Y a veces eso tampoco no funciona muy bien. Muy bien, ilustres maestros, sin más preámbulos, sigo con la presentación. Bien, creo que ahí ya me escuchan correctamente. Voy a presentar. Bien, vamos ya con el siguiente autor que viene dentro de las lecturas que han comentado ilustres maestros. El profesor Eugenio, pues es mexicano. Recuerden que la mayoría de los estudios que hacemos, pues se hace a través de becas, a través de apoyos, a través de, pues, de proyectos. Precisamente el doctor Eugenio estudió en Inglaterra y ha hecho, inclusive al igual que el profesor José Escurdia, yo leí su libro que se llama Filosofía frente al espejo, habla precisamente sobre el tema, el concepto de trabajar también los valores en las instituciones educativas. Cuando ustedes aborden ya un tema educativo ya en su fase muy principal de estar con los jóvenes, a lo mejor ya lo hicieron, o ser directores de una escuela, se dan cuenta de la gran necesidad que hay que ir generando a través de talleres, a través de aspectos curriculares, de ir organizando el tema del concepto del valor. Hay una palabra que lo comenta mucho este profesor Eugenio, que se llama en griego phronesis. La palabra phronesis, yo creo que le hace falta mucho al presidente de la República. Perdón, me estoy metiendo en política. Discúlpeme, maestros. Discúlpeme, yo creo que me voy a confesar. Me voy a confesar. La No, palabra, yo lo voy también a estar de acuerdo con usted, pero bueno, en acuerdo y en desacuerdo. O sea, sí nos vamos a meter en política, sí estoy de acuerdo, pero estoy en desacuerdo con usted porque yo creo que ni la palabra la conoce. estamos en la cuarta transformación, nuestro Enrique. Todo se está transformando ahora. Ah, ok, perdón. Entonces, No, no te preocupes, maestro Enrique. Precisamente menciona mucho al maestro Eugenio. ¿Se acuerdan que les platiqué una vez de un filósofo del siglo V, educador, epistemólogo también,
llamado Dionisio Areopagita. El pseudo Dionisio Areopagita se llamó. ¿Por qué el pseudo Dionisio? Porque se pensaba que era el que transformó San Pablo en el Ágora. Recuerde que San Pablo fue a platicar con los filósofos griegos. En una de las 14 epístolas, va con los griegos y platica con ellos y supuestamente un tal Dionisio era el que había escrito algunas argumentaciones. Por eso se llamó a partir del siglo V el pseudo Dionisio Areopagita, pero pues no fue ese Dionisio que transformó San Pablo. ¿Por qué toca a Dionisio? Porque Dionisio fue el creador de la palabra dialéctica negativa. Fue el creador de esa palabra dialéctica negativa. Dialéctica negativa. ¿Qué es la dialéctica negativa? ¿Qué te dice la dialéctica? Te dice todas aquellas cosas que no debes de hacer. Recuerden, en el mundo partimos con afirmaciones, ¿no? Haz aquellas cosas, etcétera. Pero nos gustaría también saber qué es lo que no debemos de hacer, ¿no? Eso es importante no perderlo de vista porque el profesor Eugenio nos dice algo que los niños deben de aprender a través del pensamiento epistemológico y de la filosofía para niños. La palabra phronesis significa prudencia. La prudencia es todas aquellas cosas que no debemos de hacer, pero tampoco también todas aquellas cosas que debemos de evitar, ¿no? La phronesis, la prudencia. Dígame, profesores, maestros, ¿cuántas veces no nos hemos metido en problemas por no tener la palabra de phronesis? ¿No? Muchas cosas, muchos problemas. Nos ha pasado y más cuando éramos un poco más jóvenes, ¿no? Ahorita ya somos maduros, somos jóvenes maduros, ¿no? Entonces, no se les olvida el concepto de phronesis. Yo siempre les he dicho, muchas veces, a veces no sabemos qué queremos, pero al menos hay que saber qué es lo que no queremos. Los jóvenes están en esa disyuntiva en decir, híjole, no sé qué quiero, pero hay que hacerle el planteamiento. Bueno, al menos pregúntate qué es lo que no quieres. Ah, es que yo no quiero dejar de estudiar. Ah, vas en un buen camino, ¿no? Vas en una estructura. ¿Qué significa esto? Que dentro de la filosofía para niños en la semana número 5, un docente debe de orientar también. ¿Por qué? Porque les he platicado también que la mala educación cuesta más que la buena educación. Por lo tanto, ese tipo de estructura o a veces malas decisiones nos va ocasionando que pues perdamos tiempo y gastemos un poco más, sobre todo en este punto. Por lo tanto, phronesis, profesores, phronesis, prudencia, eso deberíamos de gritarles a todas las mañaneras desde nuestra banca donde estemos. Perdón, maestros, si se ofenden por ahí. Perdón. Y bien, adelante, maestro Enrique. Nada más me parece de acuerdo que si nos podemos poner nosotros bien, valga la redundancia, ponernos de acuerdo para ir a la mañanera un día. Creo que la maestra lo da con mucho gusto. Juan Carlos, yo creo que no lo dudaría. Usted no sé si quiere acompañarnos, pero será bienvenido y no, la verdad es que cada vez estamos viendo y sin meternos en política, que bueno, que no la podemos hacer a un lado, definitivamente, pero creo que cada vez estamos viendo que las medidas que se están tomando en el papel, en el país, no, en el papel no son las adecuadas, ¿no? Bien dice usted, estamos en una cuarta transformación, la cuarta T, yo mejor le dejo en T de cuarta. Sí. Dice maestro Enrique que ese discurso también de odio, de venganza, me recuerda mucho a esa obra. Yo lo leí 2 veces, la revisé. También mi esposa le encantó esa obra, se llama El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, ¿no? Viene por ahí el joven del mundo, que es encerrado precisamente en unas mazmorras, prácticamente años estuvo ahí encerrados, perdió a su novia y su mejor amigo le roba a su novia, con Nietzsche, ¿no? Con Salomé. El Conde de Montecristo es una obra de venganza, una obra de resentimientos. Y al final de cuentas también, el discurso, la palabra también llega a matar. Cuando no se genera precisamente un diálogo equitativo, eso causa
Lamentablemente, maestro, yo no puedo ver la mañanera porque a esa hora estoy durmiendo. Un filósofo necesita descansar hasta las 11 de la mañana. Oh, ya. A lo mejor puede ser que sueñe con Obrador en mi mente, lo sueño. O sea que tiene pesadillas. No, 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 Estoy- maestro. Muy Nada bien. más, la No, y maestra Aide. aparte dicen que negocio que no deja para empezar a las 11 no es negocio. Entonces está muy bien. Totalmente, maestro Enrique. Ya no nos vamos a meter esa variable, no vayamos a generar cierta enojo de la maestra Aide y ya no se vaya a conectar ya a las últimas sesiones que nos queda. Oh, bueno, ya lo estoy escuchando, doctor Enrique. No, Ah, para bien. nada. Yo también creo que las mañaneras no sirven de mucho. Nos hacen reír, nos hacen enojarme, por lo menos desquitamos el enojo y llegamos contentos a la oficina, ¿no? hay mejores cosas que hacer a esa hora, como prepararse un café, ir al gimnasio, ir a la oficina, antes que escuchar todo eso. Créame que ya no veo noticias en la mañana. Hasta mi hijo me dice, apágale, mamá, no lo quiero escuchar. Somos prudentes y no le ponemos cosas malas a los niños para que no las aprendan. Ya que tiene un niño muy inteligente, doctora. Felicidades. No tengo un niño hiperactivo, doctor. Pues tengo que entretenerlo. Muy bien, felicidades. Se ve que es un niño muy inteligente. Muy bien. Maestro Enrique, Gracias, gracias. muchas gracias, maestra Aide. Maestro Enrique, hace falta el pastel, hace falta para el recalentado. ¿Sigues el recalentado, maestro Enrique? Ya sabe que al cuerpo lo que pida menos trabajo, porque luego se acostumbra. Así que ustedes lo digan y no hay ningún problema. Fíjate que viendo del punto de vista, maestro Enrique, hay una palabra en griego que se dice quepos, con K, quepos, significa jardín. Hubo una escuela con un director llamado Epicuro, perteneció a la filosofía helenística, a los helenos, como se le llama, del siglo III antes de Cristo. Epicuro decía que el fin de la vida es el placer, ¿no? Hay que disfrutar como se pueda y hasta donde se pueda, ¿no? Entonces, pues yo creo que estás ahí un poco aplicando la ética de Epicuro, maestro Enrique, con esa prolongada fiesta de cumpleaños. Sí, o sea, mi cumpleaños realmente fue el lunes, pero digo, empezamos el sábado para amanecer miércoles, entonces está muy bien. Excelente, maestro Enrique. Muy bien, un poco de humor. Bien, ilustres maestros, sigamos con esta tertulia. Eh, Hubo por ahí un pensador, un educador también como ustedes, llamado Nicolás Abagnale. Nicolás Abagnale tiene un tratado de historia de la filosofía, un servidor lo tiene, lo he leído, es un libro fantástico, rico. Nicolás Abagnale llegó a decir que la filosofía no solamente pertenece al ámbito universitario, ni a las grandes escuelas intelectuales, sino también pertenece al ámbito y propiedad de la sociedad. Por lo tanto, cuando hablamos de esta torre de marfil, eh, parece que fuera una jaculatoria del Rosario, pero no es eso, ilustres maestros jóvenes, no es una jaculatoria del Rosario, pero la torre de marfil es que no es que estemos hasta arriba y decir, bueno, ahí ustedes piérdanse, no. Recuerden que habíamos visto ya el mito de la caverna, la República de Platón. Regresemos a la caverna, ayudemos a los demás a quitarse esas ataduras y poder ver un poco más allá y realmente ver de qué trata la realidad. Por lo tanto, este tipo de simbolismo, la Torre de Marfil, es que hay que regresar abajo. Un verdadero epistemólogo como ustedes, sobre todo especialistas en educación, siempre debemos de ir forjando el ámbito y todos deben de participar del ámbito educativo. Muy bien, a eso nos referimos y así se refiere el profesor. Y bien, para empezar, ¿de dónde viene este fenómeno de filosofía para niños? Recuerden que la mayoría de los libros, y son libros muy pesados, por ejemplo, aquí tengo uno del propio Coplestone, son 4 volúmenes, aquí está, ya casi lo termino de leer, de Frederick Coplestone, jesuita de la Gregoriana de Roma, son 4 volúmenes, un libro pesado, muy pesado, ¿no? Entonces uno mira ese libro, ilustres maestros, maestra Aide, maestro Juan Carlos, maestro Enrique, ánimo, veo que ya creo que los estoy perdiendo, ánimo, maestros.
No es nada fácil. Todo se había pensado desde la parte teórica, especulativa, metafísica. Recuerden que la mayoría de los temas era el alma, Dios, el hombre, la potencia, el ser. Y eran temas, pues, decía uno, bueno, muy pesados. Bien, en 1981 dio un fenómeno interesante de un filósofo alemán, Gerd Schwab. A partir de 1981 se reunió con sus amigos y empezó a tomar café. Se reunían en un restaurante y tomaban café, desayunaban y platicaban de filosofía. Pues a partir de 1981 surgió todo ese gran fenómeno y esa gran diversidad de lo que se va a llamar filosofía aplicada a la vida cotidiana. Actualmente no solamente se hace café filosófico, se hace vinos filosóficos. Vinos, es decir, tomas un vino, un quesito por ahí, etcétera, y estás dialogando sobre temas que te preocupan en la vida, temas que te angustian, y a través de la guía de filósofos o de la propia filosofar, van generando esta concepción. No solamente se habla de eh, café filosófico, vino filosófico, también se habla de consultoría filosófica. Imagínate, no voy con un psicólogo, voy con un filósofo. ¿Qué vas a hacer con un filósofo? De hecho, el posgrado que tengo es ese posgrado, es filosofía aplicada, el posgrado que tengo. Yo soy consultor filosófico, pero bueno, el único paciente que tengo es un perrito callejero que adoptamos con mi esposa que le llamo Diógenes, ¿no? Y anda corriendo y casi no me hace caso, es el único seguidor que tengo, lamento decirlo. En 1981 surgió este tipo de acción. No se les olvide, maestros, cuando llegue la oportunidad, pueden hacer talleres de reflexión en su escuela. No se les olvide la clase de epistemología y teoría del aprendizaje. Yo me acuerdo de ese filósofo loco que hablaba de cosas extrañas, pero nos dijo y nos recomendó que hiciéramos café filosófico. ¿Por qué ustedes no lo hacen, maestro? ¿Por qué no se reúnen vía Zoom o a lo mejor en un futuro físicamente y hagan una charla filosófica? Inviten a personas y pueden hacer un taller fantástico, ¿no? Todas aquellas cosas que nos preocupan y sobre todo va generando siempre duda. Eso es precisamente el fenómeno actualmente de filosofía para los niños. De hecho, hay cuentos de filosofía para niños, muchos cuentos, ¿no? El mundo de Sofía, no sé si se lo han escuchado, de Austen, ¿no? Es un libro precisamente de una joven que le envía cartas, un filósofo, ¿no? Actualmente, pues, se sospecha de cosas malas, pero que le envía cartas, qué es la vida, te has preguntado de dónde venimos, etcétera, ¿no? El mundo de Sofía es filosofía aplicada. Hay otro libro de Louis Marinov, se llama Más Platón, menos prosa. Es un libro fantástico y está enfocado a los jóvenes, porque los jóvenes lo que sí tienen es más preguntas que respuestas, ¿no? Por su juventud, etcétera, ¿no? Entonces, bien, ¿a qué voy con todo esto? Dale, pues, prosigamos, ilustres maestros. Fíjense que todavía traigo como una sequedad en la garganta, yo creo que me voy a tomar mi tonalla ahorita. Siento todavía, me raspa la garganta, ilustres maestros. Creo que un mezcal le quedaría mejor, sin que para todo mal mezcal, ¿no? Y para todo bien también. Exacto. Sí, un tequila, si no se le quita, cuando menos se le olvida. Había pensado un barrilito, maestro Enrique, un barrilito. Mientras no sea de cerveza y fría, está bien. Totalmente ilustre maestro. Muy bien. Ya casi terminamos, maestro. Bien. ¿Quiénes son estos personajes? Claro, uno de ellos ya lo ubican muy bien. Fue la primera lectura que tuvimos con Ralajá, el filósofo judío. ¿Se acuerdan de Israel? Pues nada ortodoxo realmente. Bien. eh, si ustedes pueden ver, por ejemplo, creo que lo tienen del lado derecho, a este hombre que nos está viendo como si fuera el búho de Minerva. Ese hombre, con orgullo puedo decir que fue mi profesor en el posgrado en filosofía. Él es un filósofo español llamado José Barrientos Rastrojo. Él, de hecho, junto con la UBAC, fundaron la maestría en filosofía aplicada, donde yo fui egresado de ahí ya hace unos años.
José Barrientos Rastrojo estudió en Harvard, es egresado de ahí, de filosofía, precisamente llevó a cabo toda la reflexión. Yo tuve oportunidad de platicar con él. De hecho, platiqué con él cuando vivía en su momento con mi esposa en Naucalpan, en Echegaray. Ahí tuve la oportunidad de platicar con él vía Zoom, así como tuvimos. Entonces, José Barrientos Rastrojo también menciona precisamente el tema de, curiosamente habla de un problema, pero no de resolver problemas, sino de disolver problemas. El problema, al final de cuentas, sigue vigente, ¿no? Entonces, ¿qué respuesta se le va a dar al propio estudiante, a los propios jóvenes, a nuestra propia vida? Es que no quiero que tengas problemas, espérame, quiero que tengas problemas, pero que sepas resolverlo, ¿no? Entonces, de eso se trata esta perspectiva. Bien, aquí está José Barrientos Rastrojo, creo que usted lo ven de mano derecha, me parece, donde está, joven. El que está al lado del propio Barrientos es Luis Marinov, amigo de Barrientos y amigo de Ran Lajá. Luis Marinov es otro filósofo enfocado en la filosofía para niños, más Platón menos prosa. También tiene algunos estudios también interesantes sobre cómo podemos llevar la filosofía a nuestra vida común. No para resolver todo, al menos para cuestionarnos un poco qué estamos haciendo. Preguntarse, ¿no? Maestro Enrique, ¿realmente mi vida ha tenido plenitud hasta este momento? ¿Lo que hago tiene una importancia para mí, para los demás? La maestra Aide, ¿realmente esta es mi mejor versión como mujer? ¿O qué me hace falta para ser mujer? ¿Qué me hace falta para ser feliz? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar después de que llegue mi final? ¿Qué es la muerte? Todas estas preguntas, o el maestro Juan Carlos podemos decir, ¿qué pasará si pudiera regresar al pasado? ¿Qué cambiaría de ese pasado? ¿O lo dejaría tal cual? ¿No? Todas esas preguntas precisamente es lo que debemos de hacer en cada momento. Como muy bien dijo Heidegger, ¿se acuerdan de Martin Heidegger? ¿Por qué existe algo y no la nada? ¿Por qué todo lo que existe es de esta forma y no de otra forma? ¿No? ¿Por qué soy hombre? ¿Por qué soy mujer? ¿No? Y ese es precisamente el tema de la identidad. Recuerden que la palabra identidad viene del latín, idems, idems, que significa lo que se repite siempre lo mismo. Eso es lo que significa identidad, ¿no? Entonces, para que lo tengan presentes, identidad. Bien, eso es Luis Marinov. Y me estaba yendo ya el gallo por ahí, una disculpa, ilustres maestros. Tenemos al lado de Luis Marinov a Ran Lajá, ¿se acuerdan del filósofo de Israel? Estudió en Nueva York, también es doctor en filosofía, eh, pues también nos ha dejado algo interesante, salir de la caverna, ¿no? ¿Dónde estamos en la caverna, no? ¿Qué estamos haciendo dentro de la caverna, maestro Enrique? ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué? A lo mejor es cómodo estar en la caverna, ¿no? No lo sé, ¿no? Yo inclusive les he platicado, yo hace años, cuando tenía, por ejemplo, 16 años, yo trabajaba en el mar, yo trabajaba en barcos, trabajaba pescando, y ahora ¿dónde estoy? Soy filósofo, imagínense, he salido de la caverna, ojalá, ¿no? Imagínense que estoy encadenado totalmente en la mentada caverna, ¿no? Imagínense nada más, ¿no? Que yo pensaba que hasta fuera de la caverna, ¿no? Impresionante, realmente. Bueno, al menos hay que salir por la ventana, maestra idea de la caverna, como se pueda, ¿no? Ánimo, maestros, ánimo, ánimo, ya casi terminamos, 13 minutos, ánimo. Bien, después de Ralaja, hay una mujer en esta tertulia llamada Lidia Mir, también fue mi profesor en el posgrado, ella es judía, Israel, doctora en filosofía. Tuve la oportunidad de conversar con ella, de hecho yo tenía su teléfono, pero lo perdí. Ella fue mi profesora en la materia de historia de la filosofía. Revisamos a Thomas Hobbes, el Leviatán, revisamos a Baruch Spinoza, el concepto de la ética. Linia Amir, curiosamente, tiene libros en inglés que hablan sobre el humor de la filosofía. La risa también es filosofía, ¿no? Qué tan importante es también en la vida de un docente la alegría, la sonrisa, el detalle. Eso es precisamente parte de lo que ese es el panorama actualmente general de lo que es la filosofía aplicada
que ha surgido diferentes ramas, vino filosófico, café filosófico, consultoría filosófica y otra rama, filosofía para niños, ¿no? Ustedes me dirán, una de esas filosofía aplicada es el libro Ética para Amador de Fernando Sabater, no sé si ya lo leyeron ustedes. Ética para Amador, Política para Amador, se le escribió a su hijo Amador. Bueno, ahorita Amador ya es un hombre ya de bragueta, se puede decir, ¿no? Es un hombre ya grande, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, ilustres maestros. Muy bien. Y vamos ya dejando a Barrientos. La tercera tesis es que a mí me ha tocado que cuando uno va en transporte público, en una combi, lo menos que queremos hacer es evitar el contacto físico con la persona que esté enfrente de ti. A mí me ha pasado. Yo he ido en combi, en transporte público, y no quieres ver a la gente a la cara porque te da miedo, te da vergüenza. Por eso existe el dispositivo para evitar la mirada, ¿no? Podemos decir ese dispositivo, descifrar tu mirada, ¿no? Entonces, lo que se trata también es mirar al rostro. Recuerden, hay una metáfora de Emmanuel Levinas. Esa metáfora yo lo he hecho cuando daba clases de forma presencial con un grupo de jóvenes de filosofía. Les decía, a ver, reúnanse en parejas. Quiero que se queden mirando uno a uno y se pregunten, ¿quién eres? ¿Qué te trae aquí? A esa actividad, a esa didáctica se le llama la metáfora del rostro de Emmanuel Levinas en el libro Totalidad e Infinito. Es difícil, ¿no, maestra Aide? Ver a rostro a alguien más. ¿Qué me está mirando? ¿Qué quiere? ¿No? ¿Quiere? Evitamos el rostro. El celular llegó en el momento preciso para bajar la mirada, ¿no? Bien, profesores, tomemos, bueno, ahorita les envío rápidamente otro. Cerramos ya en 10 minutos nuestra materia también para respetar su horario. Ahorita pues ya se van a ir a cenar los tacos al pastor. Ahí si comen, cómanlo en mi honor, por favor. Recuérdenme al profesor, hay que comer un taco al pastor. Y ahorita nos vemos. Ya les envío rápidamente la liga, maestros. Excelente.